Pues Dios me los bendiga a todos. Quiero pedirle que vaya conmigo al Evangelio de Lucas, Lucas 21, versículos del 10 al 19. Lucas 21, del 10 al 19. El título del devocional de hoy, podríamos ponerle unos puntos suspensivos antes y terminar para dar testimonio. Ese es el título de la enseñanza de hoy, es para dar testimonio. Lucas 21, versículos del 10 al 19, dice así. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre, y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Bueno, aquí nos encontramos con Jesús hablándole a sus discípulos acerca de las señales del fin. Un tema que por muchos años ha cautivado la atención de muchos, tanto cristianos como no cristianos. El tema acerca del fin del siglo o el final de los tiempos, aunque al parecer es un tema de mucha importancia para muchos, no lo debe ser para los hijos de Dios. ¿En qué sentido? Bueno, la incertidumbre, empezando por ahí. La incertidumbre de qué pasará el día de mañana. ¿Cuándo será el día del fin? ¿Estaré aquí para la persecución y para el final de los tiempos? ¿Permanecerá mi fe firme hasta el final? ¿Seré yo uno de esos que reniegue de su fe? Estas son preguntas que el mismo Jesús nos dice que no debemos preocuparnos al respecto. Ahora, no es que no estemos atentos a las señales del fin. No es que no estemos atentos o que seamos descuidados en lo que el Señor regresa por nosotros. A fin de cuentas, ya sea que estemos aquí para su venida o no, el lugar final de nuestro descanso ya está asegurado. Nadie nos lo puede quitar. La advertencia de Jesús en cuanto al día de mañana es ¿a qué? A no afanarnos ni a llenarnos de ansiedad, tal y como Él mismo lo enseñó en el Sermón del Monte. Eso lo podemos ver en Mateo 6, del 25 al 34. Y esta enseñanza acerca de las señales del fin presenta la misma advertencia. Por muchos años, muchos cristianos eruditos han disertado acerca del tema del fin de los tiempos. Ha sido un tema de mucha diferencia de opinión. Pues no podemos poner el dedo exactamente, pero por lo menos tenemos señales y tenemos una idea de cuándo será o qué va a suceder. Pero regresamos otra vez al punto principal. ¿Cuándo sucede? ¿Será en nuestro tiempo? ¿No será en nuestro tiempo? Es algo que debería ser para nosotros completamente irrelevante. El hecho es de que cuando Él venga por nosotros o que nosotros vayamos a Él, ya nuestro lugar está asegurado, porque hemos sido comprados por la sangre de Cristo. En cuanto al tema del fin de los tiempos, no es el punto principal de la enseñanza de hoy, pero al menos hay 3 puntos de vista en cuanto a esto. Y lo que Jesús menciona en esos pasajes es que más bien ¿qué debemos hacer, cuando nos llegue la persecución, que es parte de las señales antes del fin? Pero no quería pasar por alto este tema y al menos quisiera mencionarlo, algunos temas en cuanto al fin de los tiempos. Cuando se vienen las palabras de Jesús en cuanto a las señales del fin, podemos ver 3 posibles sucesos al respecto. Claramente esto se ve mucho más, de manera más detallada, más larga la enseñanza en Mateo 24. No lo vamos a tocar. Pero número 1, 3 posibles sucesos al respecto. Número 1, Jesús puede que esté haciendo referencia a la persecución de la iglesia
con la destrucción de Jerusalén y del templo, que habría de llegar alrededor del año 70. Esto puede que sea el caso. ¿Por qué? Porque ya Jesús comienza a hablar de las señales justo después que los discípulos y los religiosos le empiezan a decir, mira qué lindas están las paredes del templo. Mira las piedras, cuán hermosas están, ¿no? Puede que sea el caso. También puede que Jesús está hablando acerca de los días antes del rapto de la iglesia, ya que en el libro de Mateo Jesús menciona que dos estarían moliendo y uno sería tomado y el otro dejado. O que dos estarían en el campo y que uno sería tomado y otro dejado. Y eso apunta ¿a qué? Al rapto de la iglesia. Tercera opción, puede que Jesús esté hablando de la segunda venida del Señor. Esta sucede después del rapto, no es la misma. Aquella venida en la cual Él vendrá con sus santos a hacer guerra contra Satanás y la serpiente antigua, a los cuales vencerá con la espada de su palabra. Esta segunda venida está precedida de un corto periodo de paz, seguido por 7 años de tribulación, donde la ira de Dios será derramada sobre la tierra. Estos tres sucesos pueden que sean posiblemente a lo que uno de estos tres podría hacer referencia, pero se puede ver mejor en Mateo 24, que es donde se da con más claridad este tema de las señales del fin. Mateo 24 es un pasaje difícil de leer porque puede ser confuso para muchos, pero cuando lo leamos tenemos que leerlos con ojos vigilantes, porque en ocasiones hace referencia a los tres sucesos. Hay algunos pasajes, algunos versículos que detallan de esa manera, pero lo hace de manera entretejida. Y si no lo discernimos bien, podemos caer en confusión al respecto de estas señales. Hasta ahí el tema de las señales del fin. El pasaje de hoy, de Lucas 21, no hace referencia a los tres posibles sucesos. Por tal razón lo quiero usar para que aprendamos mejor qué es lo que el Señor requiere que hagamos cuando la persecución toque a nuestra puerta. Y aunque muchos cristianos estén en desacuerdo en cuanto a lo que este pasaje menciona, en cuanto a la venida del Señor, todos estamos de acuerdo que de seguro tendremos tribulaciones y persecuciones por las cuales atravesaremos en lo que el Señor viene por nosotros. Algunas de las formas de persecución que se mencionan aquí en Lucas posiblemente ya las hemos experimentado o las estamos experimentando hoy. La pregunta es, ¿y qué es lo que Jesús nos pide que hagamos cuando lleguen a nuestra puerta? Bueno, Lucas 21, si quieres retomar conmigo, el versículo 10 al 13, dice, entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. ¿Ok? Pero mira el 12 lo que dice, pero antes de estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán en las sinagogas y en las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión, ¿para qué? Para dar testimonio. A mí me llama la atención porque esta es la única frase en los evangelios donde se menciona que esta persecución es para eso, es para dar testimonio. El énfasis aquí no debe ser que se levantará nación contra nación. ¿De dónde vendrá? Vendrá de Rusia, vendrá de China, vendrá de Canadá, vendrá de Cuba, vendrá de Venezuela. ¿De dónde? Eso es completamente irrelevante. Tampoco debemos ponerlo en los terremotos, ni en hambres ni pestilencias. A fin de cuentas hemos visto todos esos a través del curso de la historia. Más bien el énfasis debe ser puesto en lo que sucede antes de estas cosas. Versículo 12 nos avisa de que ante todas estas cosas, antes que sucedan, habrá ¿qué? Persecución. La persecución en contra de la iglesia siempre ha existido. No es un suceso en cierta parte de la historia o dentro de cierto periodo de tiempo. Aquí en esta nación de Estados Unidos donde vivimos hoy, en realidad no existe la persecución en contra de la iglesia de parte del gobierno, ¿entiendes? Aunque no podemos negar que la resistencia en contra de Dios también siempre ha existido. Eso nunca va a cambiar, Pero nosotros, usted y yo, no somos perseguidos a causa de nuestra fe. Usted viene por la carretera con una calcomanía en su carro que dice yo amo a Jesús y nadie lo para. Nadie se lo lleva preso.
Un policía puede verlo a usted con una Biblia, no le va a decir nada. Incluso a lo mejor le dice, ora por mí. Y no hay ningún problema. Sin embargo, en otras partes del mundo sí es el caso. Por ejemplo, en las regiones de África, especialmente en regiones donde los musulmanes habitan, la persecución en contra de los cristianos se hace visible hoy. Ahora. En este último año han saqueado iglesias, han quemado iglesias, todo en el nombre, han decapitado cristianos, han violado a niñas y han colgado a sus padres, y todo en el nombre del falso profeta Mahoma. No vemos ningún tipo de persecución en contra de los musulmanes, ni en contra de los hindúes, ni en contra de los budistas. Y uno preguntaría, ¿por qué? ¿Por qué? Porque ellos nos representan al Dios vivo, el cual es desechado por todos los hombres impíos e injustos, tomando las palabras del apóstol Pablo, que con injusticia detienen la verdad. Cuando se viene al tema de la persecución, por lo general lo vemos como algo desagradable. ¿A cuántos les gusta ser perseguidos o rechazados por causa de su fe? A nadie. No podemos negar que ser perseguido o rechazado por causa de Cristo no es algo divertido ni agradable. Pero tenemos que preguntarnos, ¿cuál es la razón por la cual Dios lo permite? ¿Cree usted con todo su corazón que verdaderamente Dios permite la persecución? ¿Qué usted cree? ¿O es una mala suerte? ¿Fue que Dios se quedó dormido y no vio cuando venían? ¿Cree usted que es una casualidad? ¿Mala suerte? No. Entonces, la pregunta es válida. ¿Por qué Dios permite la persecución en nuestra vida? Regresamos al título. Para dar testimonio. ¿Por qué Dios está dispuesto a poner a sus hijos en circunstancias adversas o de peligro? Respondemos lo mismo. Para dar testimonio. El versículo 13 nos lo recalca. Es para testimonio. El cristiano del día de hoy rechaza la idea de la persecución porque no quiere o no puede ver que es diseño de Dios, escuche bien, es diseño de Dios para la expansión del Evangelio. Si usted va al libro de los Hechos, se encuentra con la iglesia del primer siglo, comenzó la persecución y eran expandidos por todas las regiones. ¿Y qué hacían estos cristianos? Por donde quiera que llegaban o por donde quiera que iban predicando el Evangelio. Fue para testimonio. Gracias a eso usted y yo hoy conocemos al Señor. Mire lo que dice Dios, lo que Dios le dice a Ananías acerca del llamado a Pablo. En Hechos 9:15, no lo tiene que buscar. En Hechos 9:15, cuando Dios se le presenta a Ananías, le dice, quiero que vayas y ores por Saulo, que está en tal lugar, que él va a ser instrumento y demás. Ananías comienza como, pero Señor, pero. Y el Señor le dijo, versículo 15, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, escuche bien, y de reyes y de los hijos de Israel. Hasta ahí vamos a ver. Ahora yo pregunto, ¿cómo habría Pablo de llevar el nombre de Cristo delante de todas estas personas? ¿Cómo? Si alguien nos dijera el día de hoy, pues te voy a separar para que lleves mi nombre delante de presidentes, ¿qué pensaríamos? Me van a mandar una invitación de la Casa Blanca y voy a llegar en una limusina bien así, bien, ¿no? Me van a dar un micrófono delante de toda la multitud y voy a decir, el Señor te dice. Eso es lo que pensamos nosotros, que nos van a llevar en un carrusel o en un carruaje, como si fuéramos, ¿quién era la Cenicienta, no? Si fuéramos la Cenicienta religiosa, y nos van a decir, no, venga, aquí le estamos esperando porque usted tiene una palabra de parte de Dios que nos va a convertir a todos. ¿Será acaso que Dios, esto fue lo que quiso decir con Pablo? ¿Cómo Pablo iba a llevar el evangelio delante de reyes? Bueno, delante de reyes no solamente, sino de gentiles y de los hijos de Israel. Pablo llevó el evangelio a los gentiles, ¿cuándo? Cuando los judíos lo rechazaron. No quieren escuchar, son endurecidos de corazón como sus padres, pues de ahora en adelante nos vamos a los gentiles. Y los gentiles, gozosos. Y cuando los rechazaron, no fue con un simple, es que no estamos de acuerdo con tu doctrina cristiana, Pablo. No, más bien fue con amenaza y con peligro de muerte, bajo el cual estuvo toda su vida ministerial. ¿Cómo fue que Pablo llevó el evangelio delante de reyes?
No fue por medio de una invitación al Vaticano, ni para darle la medalla presidencial de la predicación. No le llevaron un carruaje hasta la Casa Blanca. Tampoco fue por invitación del rey o del César, porque admiraban a Pablo. ¿Cómo fue que llegó Pablo a predicar delante de reyes? A causa de la persecución del cristianismo. Y esta persecución fue lo que Dios usó para que Pablo le predicara. Me tomé el tiempo de pasar por algunos versículos de la Biblia, para que Pablo le predicara al tribuno, a centuriones y a soldados romanos. Eso está en Hechos 21. También a raíz de esa situación, tuvo la oportunidad de predicar el evangelio al gobernador Félix, Hechos 23, al tribuno Lisias y a su sucesor Porcio Festo, Hechos 24. De igual manera tuvo la oportunidad de predicarle al rey Agripa y a Berenice, Hechos 25. Hasta que eventualmente llega a Roma. El libro de los Hechos no lo dice, pero llega a Roma, donde puede testificar y defenderse ante las autoridades. Donde en su primera defensa, según 2 Timoteo 4, todos lo abandonaron. Pero Dios estuvo con él. Dentro de esa defensa, por supuesto, estaba la proclamación del Evangelio de Cristo. Pastor, ¿cómo usted sabe que ese es el caso? Bueno, esto es lo que Pablo le escribió a Timoteo en esa segunda carta. 2 Timoteo 4:16, si quiere buscarlo, o si no se lo leo. 2 Timoteo 4:16, dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. ¿Qué diferencia la de Pablo? ¿Qué hemos dicho usted y yo? Que Dios le pague con él, ¿no? Cobarde. 17, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza. Pero noto lo siguiente, para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Pablo fue llevado delante de reyes a raíz de ¿qué? De la persecución. Nadie lo invitó. Pablo, hemos escuchado que tú eres un hombre que fuiste al tercer cielo. Háblanos. No, nada de eso. A causa de la persecución. Porque fue, ¿para qué? Para dar testimonio. Tal como lo dice aquí. Para que por mí fuese cumplida la predicación. Ahora, nosotros hoy podemos mirar la vida de Pablo y pensar, qué gran teólogo ese Pablo. De seguro, si yo tuviera ese conocimiento, podría ser de más uso para el reino de Dios. Me he encontrado con muchos cristianos así. No, yo quiero estudiar y quiero prepararme para cuando tenga que defender la fe. En una ocasión, cuando Jesús libró al endemoniado Gadareno, y se quedó en sus cabales sentado y quería ir con Jesús, Jesús le dijo, no. Ve a tu casa y dile cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Hermano, esa es la predicación más válida que usted puede tener. Nosotros somos simplemente mendigos, diciéndole a otros mendigos, ¿quién nos dio el pan? ¿O dónde hallamos pan? Nada más. Nadie nos dice, no, tienes que tomar 4 años de teología para que puedas salir a predicar. Eso es mentira. Esa es la trampa del enemigo para que usted se quede sentado en un banco por años. Y miramos y decimos, si yo tuviera ese conocimiento de Pablo, entonces yo sí saldría. Entonces yo sí diría. Entonces yo podría defender la fe. Miren, no podemos echar a un lado el conocimiento que Pablo tenía acerca del Evangelio. Porque le había sido revelado por Dios mismo en su arrebatamiento al tercer cielo, donde dice la Biblia que escuchó palabras inefables que no les dado al hombre hablar. Palabras inefables significa demasiado sagradas como para ser expresadas, o otra definición es palabras que el hombre en su naturaleza humana no puede entender ni comprender. Ahí estamos usted y yo. Como le he dicho en algunas ocasiones, lo vuelvo a repetir, nosotros tenemos un entendimiento bien limitado en cuanto a Dios. Sabemos que Dios es bueno, pero en nuestra naturaleza caída no entendemos a profundidad qué significa la bondad de Dios. Podemos tener una mentalidad de que Dios es perdonador. Ok, bueno, yo perdono a aquel que peca contra mí, yo perdono a aquel. Pero en nuestra mente no cabe cómo un Dios tan bueno, tan santo y justo
puede perdonar a pecadores y enemigos de él, de la manera que lo hizo. No cabe. Por mucho que tratemos, no cabe. Nunca se ha hecho la pregunta, Señor, ¿por qué tú me perdonaste? ¿Qué he hecho yo para merecer? Pregunta errónea. No merecíamos absolutamente nada. Es pura gracia de Dios. Son palabras que entendemos en el vocabulario hispano, pero no entendemos a profundidad lo que significa ni eternidad, ni santidad, nada de eso. Y esas son las palabras las cuales Pablo escuchó en ese arrebatamiento y dijo, no, pues si lo hablo nadie me va a entender. Nadie me va a entender. Claramente el conocimiento acerca de la teología correcta ayuda mucho en cuanto a nuestra defensa del Evangelio. Pero escuche bien, Dios no está buscando teólogos eruditos. Dios está buscando cristianos que no tengan temor de la persecución, porque a esos Él mismo llenará de su poder para orar en el momento preciso. ¿Por qué? Porque es para testimonio. Es para testimonio. Regrese conmigo, versículo 14, Marcos 21. Dice entonces aquí Jesús, proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder a vuestra defensa. ¿Cómo comienza este versículo? Proponed. En otras palabras, una preparación de antemano. Si me agarran y me llevan, tengo que proponerme, no voy a buscar qué es lo que puedo elocuentemente decir para que me suelten. O qué es lo que voy a decir. No. Proponte no pensar cómo vas a responder. Dice el versículo 15, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres, hermanos, parientes, amigos, y matarán a algunos de vosotros. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni aun un cabello de vuestra cabeza perecerá. Y ahí uno dice, deja rascarme aquí. Dice aquí que matarán a algunos de vosotros, pero el 18 dice, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. ¿Cómo sucede? Aquí perecer está hablando acerca de un estado final de perecer. Nadie los podrá sacar del hueco de mi mano. Cuando sucede lo de Esteban, que veremos más adelante, no dice la Biblia, no quiero decir casualmente, pero no creo que Dios se equivocó en usar la palabra y durmió. En vez de y murió o pereció, no, durmió. Porque para el Hijo de Dios, pasar de esta vida temporal a la eterna, hermanos, es simplemente el cuerpo se va, pero el alma sigue viva. Es una transición solamente, es pasar por una puerta y estoy en la eternidad. Claramente ninguno de nuestros cabellos perecerá. Pues gloria a Dios por eso. Del versículo 19, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Si nos mantenemos firmes hasta el fin y entendemos que es para testimonio, ganaremos nuestras almas. Pacientes hasta el final. Un ejemplo de este mismo pasaje lo podemos ver en la vida de Esteban, el cual no andaba por toda Jerusalén buscando con quienes discutir acerca de la fe, ni revoloteando la espada del Espíritu buscando a quién convencer con su doctrina. ¿Qué hizo Esteban? Esteban se ocupó en hacer lo que Dios le había mandado a hacer. ¿Qué era eso? Servir las mesas. Nada más. Hacer partícipe de la predicación del Evangelio cuando Dios abría puertas para hacerlo. Y si así Dios lo disponía, entonces ser usado como instrumento en las manos de Dios para que Dios hiciera milagros y maravillas. Nada más. Déjeme decirle, es el mismo llamado para usted y para mí. No hay nada especial. En Hechos 6, vaya conmigo un momento ahí. En Hechos 6, versículo 5, leemos la primera parte del versículo solamente. Dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. ¿Cuál era el requisito? ¿Cuál
¿Cuál era el distintivo de Esteban y estos otros 6 ujieres, diáconos? Dice, y Esteban, perdón, en el mismo versículo 5, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y yo le pregunto, ¿quiénes aquí están llenos del Espíritu Santo? Todos deberían decir amén. Todos. Partida de incircuncisos. Todos. Si usted es hijo de Dios, usted es lleno del Espíritu Santo. Pero también dice varón lleno de fe. ¿Tiene usted fe? ¿Necesita fe para ser salvo? La salvación es por gracia, por medio de la fe. Si no tiene fe, pues no puede agradar a Dios. Esos 2 requisitos de Esteban son los mismos que usted tiene que tener hoy, aunque no lo sienta. Que no lo sienta. Salte al versículo 8. Dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder. Le podría hacer la misma pregunta. ¿Cuántos están llenos de gracia y de poder? Todos deberíamos estar llenos de gracia y de poder. La gracia de Dios no es por nuestra propia... Nosotros no podemos añadir gracia a nosotros. La gracia de Dios es gracia de Dios. Y de poder, ¿por qué? Bueno, porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Y Jesús dijo, y seréis investidos de poder y me seréis, ¿qué? Testigos. Hermano, todos estos requisitos usted los tiene. Lo que pasa es que quizás por la falta de uso, los tienes todo lleno de polvo y con telarañas. Cuando alguien le pregunta, es como cuando usted no tiene algo que no usa por mucho tiempo y le preguntan, oye, ¿dónde está tal cosa? Oye, yo sé que lo tengo, pero tengo que buscarlo. Porque la última vez que lo vi, ¿será que así sucede con eso? Hermano, ¿dónde está la gracia de Dios en usted? Yo sé que la tengo, pero deja ver si la encuentro, porque la última vez que la usé, hermano, usted no tiene poder de Dios para orar por los enfermos, para que Dios los sane si quiere. Creo que sí. En una ocasión la vi, pero ahora no me acuerdo dónde la tengo. Espero que ese no sea su caso. Espero que ese no sea su caso. Dios está buscando personas obedientes, nada más. Personas que digan, Señor, envíame aquí, envíame a mí. A final de cuentas, si usted ora por alguien por sanidad y Dios lo sana, conscientes estamos de que no es por nosotros. Dios es quien sana. Que si Dios nos usa para una palabra de aliento y esa persona es alentada y regresa a los caminos del Señor y ganamos un alma, hermanos, no somos nosotros. Ese es el poder de Dios en nosotros. Dios está buscando simplemente personas que digan, todo lo que venga sé que para testimonio. Dice el versículo 8, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron uno de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Siempre los va a ver. Personas que le van a salir a usted en el trabajo. No, ese Dios que tú sirves, porque yo conozco, y ahí se van, no, yo conozco muchos cristianos que... Pero mira lo que dice el versículo 10. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Mire, Dios en este versículo 10 de Hechos hizo lo mismo que prometió en el versículo 15 de Lucas 21. ¿Qué hizo Dios? Dio poder y sabiduría en el momento preciso, la cual nadie pudo soportar. No podían debatir con Esteban. Esa es la misma promesa que para usted y para mí. Si somos llevados ante magistrados, déjame no hacerlo tan bíblico. Si somos perseguidos, ridiculizados, señalados y demás, y nos toca experimentar algo de persecución, tenemos en nuestra mente que pensar, Señor, tú me darás las palabras, tú me darás qué decir. En ese momento tengo que confiar que tu gracia es más que suficiente y tú hablarás por mí. Nada más. Eso es lo que Dios está buscando a nosotros. Dios no nos dice, bueno, estás ahí, ¿quién te mandó? Arréglatela solo. No, gracias a Dios no. De igual manera Dios quiere hacer con nosotros en el momento en que nos toque. Si es que nos fuera a llegar el momento de la prueba.
Pero de cierta manera, creo que a todos nos ha llegado ese momento, aunque en diferente escala. Nos ha sucedido con nuestros familiares, nos ha sucedido con nuestras amistades, con nuestros compañeros de trabajo, compañeros de escuela. Escuche bien, pero quizás no hemos podido ser usados por Dios para testimonio porque nos hemos preocupado demasiado en qué es lo que vamos a decir o cómo es que vamos a defender lo que creemos. Nuestra mente se entromete con la mente de Dios y no llegamos a ningún lado. Y al final desechamos esa oportunidad, malgastamos esa persecución o esa prueba por la cual pasamos por el simple hecho de que no dejamos que Dios fuera por medio de nosotros para testimonio. Nos preocupamos mucho de nuestra reputación. Nos preocupamos mucho de que qué van a pensar de mí. El ego se sube y es una oportunidad malgastada. Que Dios nos ayude a proponernos en nuestras mentes a esperar y a confiar en la gracia y bondad de Dios para el momento necesario. No estamos diseñados para pensar acerca del mañana. No estamos diseñados, por mucho que querramos preocuparnos y llenarnos de ansiedad, no tenemos la respuesta absolutamente para nada. Para nada. ¿Qué va a pasar el día de mañana? Mañana sabré. ¿Cómo vas a salir de ese problema mañana? Pues Dios me ayudará mañana. No estamos diseñados hoy para eso. Dios nos capacitará con su gracia, pero esa gracia solo será necesaria en el momento de la necesidad, cuando llegue la oportunidad. Así que no tratemos de imponerle a Dios lo que nosotros queremos decir. Mejor dejemos que sea Dios quien intervenga por medio de nosotros. A fin de cuentas, solamente somos embajadores de Cristo. ¿Sabe qué hace un embajador? Habla en lugar o representando el país de donde viene. Nada más y no da su opinión. Bueno, yo creo que lo que deberíamos hacer es simplemente en representación de esa nación. Hermano, usted y yo somos embajadores de Cristo. ¿Qué vamos a hablar? Lo que Dios nos dé para hablar. Nada más. Nada más. No nuestra opinión, no nuestras ideas, no la mejor solución, no lo que a mí mi testimonio de cómo Dios, como hizo conmigo, lo va a hacer contigo. No. Dios hace con cada uno de nosotros como Él quiere hacer. A fin de cuentas, todos padecemos nuestras persecuciones, si lo quiere poner de esa manera. Pero aquí la clave es que no malgastemos la oportunidad o la prueba. Porque no podemos olvidar. ¿Para qué es la prueba y la persecución? Es para testimonio. Es para testimonio de cuán bueno Dios es, aún en medio de todo lo que podamos estar pasando. Hablamos lo que Dios nos dé para hablar. Recuerde que en cada situación difícil, con esto cierro, recuerde que en cada situación difícil en que Dios tenga dentro de su voluntad tenernos, es con un solo propósito. Y es que seamos de testimonio. Así que Dios nos ayude. Amén. Póngase de pie, por favor.